Semilla de Sabiduría, un video de instrucción y bendición. Buen día, bienvenidos a este espacio promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. En esta ocasión quiero compartirles la siguiente reflexión. Son los niños quienes esperan con muchas ansias la Navidad, la Nochebuena. Es en esta Nochebuena cuando las familias acostumbran reunirse para intercambiar regalos. Se juntan las familias para tener conversaciones felices, reunidos alrededor de una mesa para compartir la cena navideña. Estas experiencias vividas año tras año llegan a ser parte de nuestra vida y llegan a impregnarse de afectos, de sentimientos que finalmente llegan a formar nuestra identidad espiritual. A nosotros se nos ha enseñado de que fue el Señor quien estableció esta fiesta de Navidad. A nosotros se nos enseñó que al Señor le agrada que sus hijos celebren el nacimiento de su hijo, ¿no? Festejen el cumpleaños de su hijo. A nosotros se nos enseñó que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero se sucede que al pasar el tiempo hay un momento donde le dicen a uno que lo que ha venido realizando no es correcto. Hay un momento donde nuestra identidad espiritual en referencia a la Navidad es confrontada con la voluntad divina. Y esto es algo que produce un choque en el interior de las personas. Y en esas circunstancias tenemos dos opciones. Por lo general podemos dejarnos llevar por la parte emocional y nos aferramos y nos apegamos a nuestra identidad espiritual. La otra opción sería que actuemos de manera racional y tengamos que renovar nuestro entendimiento. Pregunto, ¿fue Dios quien estableció esta celebración espiritual que la conocemos como la Navidad? ¿Realmente Jesús nació el 25 de diciembre? Y si es así, ¿dónde está el fundamento para esta práctica? Y si Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿a quién estamos celebrando? ¿A dónde estamos dirigiendo nuestra adoración? Considero que estas respuestas deben ser respondidas porque el tema en cuestión tiene que ver con la adoración. Recordemos que fue en el año 274 después de Cristo que el emperador Aureliano instituyó oficialmente la fiesta el Dies Natalis Solis Invictus, que sería el día del nacimiento del sol vencedor. Esta es una fiesta de origen pagano que por aquella época se extendió muchísimo por el Imperio Romano, llegó a ser muy popular y era celebrada en el solsticio de invierno. Fue en el año 312 después de Cristo que el emperador Constantino se convierte al cristianismo. En el 313 después de Cristo, un año después, el mismo Constantino da un decreto donde hay tolerancia religiosa para los cristianos, ¿no? Se les permite reunirse libremente y cesan las persecuciones. A partir de ese momento, comienza a darse un proceso lento donde la Iglesia y el Estado comienzan a integrarse. Y fue por el año 380 donde el emperador Teodosio I da un decreto, se le conoce como el decreto de Tesalónica, donde la religión cristiana es establecida como la religión oficial del Estado. Para este momento ya estamos hablando del siglo IV.
Y Pablo, con referencia a esto, nos dice en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí el apóstol San Pablo en sus cartas está hablando de que habría una apostasía dentro del cristianismo. Y esta apostasía justamente se dio en el siglo IV, porque después de que se hace de la religión cristiana la religión oficial del Estado, al mismo tiempo se señala que cualquier otra práctica sería considerada ilegal. Fue entonces que miles y miles de paganos que habían sido adiestrados en la filosofía griega se unen al cristianismo, aceptan el cristianismo, pero eran paganos semiconvertidos. Y esto trajo que dentro del cristianismo entrara un número grande de doctrinas provenientes del paganismo, que con el tiempo fueron cristianizadas. Una de estas creencias, de estas fiestas, justamente fue el Dies Natalis Solis Invictus, ¿no? El día del sol naciente. Lo que pasó es de que en ese momento muchos sacerdotes, llevados por su sed de ambición y poder, porque ellos lo que querían ver una iglesia numerosa, y al ser una iglesia más numerosa habría mayores ingresos. Y acá también tenemos que tocar otro punto, ¿no? Que por cuestiones políticas el emperador quería firmar su trono y buscaba conciliar los intereses tanto de los paganos como de los cristianos. Y fue de esa manera que de manera progresiva y lenta la fiesta del Sol Invictus, porque recordemos que los romanos adoraban al sol, progresivamente fue trasladada al nacimiento de Jesús. Y es así como una fiesta pagana terminó convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Navidad. Según muchos creen que Jesús nació en ese día. Como podemos ver, la Navidad tiene un origen en el paganismo. Es una fiesta pagana que ha sido cristianizada. Y Pablo, el apóstol San Pablo, es muy claro cuando dice lo siguiente en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice así: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Acá Pablo es muy claro en señalar, es muy claro en decirnos, ¿no? Que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, que no puede haber comunión entre Cristo y Satanás. Entonces, no es correcto tratar de tomar una fiesta proveniente del paganismo para luego trasladarla y que tenga que ver con el nacimiento de Cristo. Porque no puede haber comunión la luz con las tinieblas. Por ejemplo, fíjense, mi cumpleaños es el 6 de febrero. Y yo espero que me celebren mi cumpleaños el 6 de febrero. No sería correcto que me celebren mi cumpleaños el 5 de septiembre. Yo lo consideraría eso como falta de consideración o respeto. Y lo mismo podemos decir con respecto al Señor Jesús. Nosotros no podemos celebrar su cumpleaños en un día en el cual Él no nació. Porque recordemos, en las Sagradas Escrituras no hay versículo que señale de forma directa o indirecta que Jesús nació en ese día. Esa fecha está dedicada para el sol naciente, para esa fiesta pagana en el cual adoraban los romanos. Además, fíjense lo que nos dice la Escritura al respecto en Jeremías, capítulo 10, versículo 2. Dice así: así dice Jehová, no aprendan el camino de las naciones.
Acá la palabra es muy clara. El Señor dice que no debemos aprender el camino de las naciones. No tenemos por qué tomar fiestas, festividades provenientes del paganismo para introducirlas dentro del cristianismo. Eso es algo que no le agrada al Señor. No podemos mezclar la luz con las tinieblas. Y el versículo que apunta directamente contra esta celebración de la Navidad es justamente Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice así, voy a leerlo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Acá la palabra es muy clara. El Señor no desea que lo honremos con mandamientos de hombres, con tradiciones humanas. Y la Navidad es justamente eso, es una tradición humana. Es un mandamiento humano, es una fiesta que viene del paganismo, que lamentablemente fue introducida dentro del cristianismo, fue vestida, ¿no?, de cristianismo, y a la gente se le hizo creer que Jesús nació en ese día. Entonces podemos notar, a la luz de las Escrituras, que no tenemos por qué celebrar esta fiesta en honor al nacimiento de Jesús, porque la Navidad tiene un origen pagano. Haríamos bien en abstenernos de realizar esta celebración espiritual de origen pagano, y que si queremos ir desde más atrás es algo que viene de la religión babilónica. Entonces es algo que como creyentes cristianos que servimos a Dios no deberíamos abrazarla. ¿Y esto qué significa? ¿Que debemos censurar, criticar y condenar a aquellos que sí celebran este día, esta fiesta? No, no tenemos por qué condenar, juzgar ni criticar a nadie. Las personas somos libres de hacer o de seguir las creencias que queramos. Pero yo sí considero que los que conocemos la verdad deberíamos aprovechar esta celebración mundial, y repito, no es el día en que nació Jesús, pero podríamos aprovechar esta ocasión en que la gente está espiritualmente más sensible para poderlas llevar al conocimiento de la verdad. Y la verdad está contenida en la palabra, ¿no? Recordemos lo que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Permíteme ahora invitarte, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, compartir nuestras publicaciones, darle un like. De esa manera nos ayudas a nosotros a seguir avanzando y también mejorando. También quiero invitarte, ¿no? Déjanos tus comentarios, tus preguntas. Si tienes alguna objeción, también coméntala. Y si tienes preguntas, hazlas. Nosotros gustosamente estaremos respondiéndolas. Que tengas un excelente día.